Cuando hablamos de faltas y delitos, en realidad estamos hablando de dos niveles distintos de conductas que van contra la ley. Por un lado tenemos los delitos penales, que son las acciones u omisiones más graves, aquellas que la ley castiga de manera fuerte. Pensemos en homicidios, robos, secuestros, violaciones, fraudes, tráfico de drogas. Todas estas son conductas que atentan directamente contra la seguridad, la vida o la integridad de las personas. Por eso, cuando alguien comete un delito penal, las consecuencias son serias. Hablamos de prisión, multas grandes o incluso medidas cautelares. Todo esto se maneja a través de los tribunales penales, que investigan, juzgan y, si corresponde, dictan una sentencia de acuerdo con la gravedad del hecho. Ahora bien, en el otro extremo tenemos las faltas. Las faltas son infracciones mucho más leves, a veces llamadas contravenciones o faltas administrativas. No ponen en riesgo la vida o la integridad de las personas de la misma manera que un delito penal, pero igual son conductas que deben ser sancionadas. Ejemplos de estas faltas pueden ser manejar un vehículo en mal estado, causar un disturbio menor, consumir alcohol en un lugar prohibido o tener un comportamiento desordenado en la vía pública. En estos casos, la sanción puede ser una multa, un arresto administrativo o alguna medida correctiva, pero nunca llegan al nivel de una condena de prisión prolongada, como pasa con los delitos. Si lo pensamos en una escala, podemos verlo así. Un vehículo en mal estado es una falta leve, sin tiempo de cárcel, por lo que se procederá a realizar el respectivo procedimiento policial y colocarle una multa al conductor. Un robo a un establecimiento ya es un delito y puede tener alrededor de 30 días de prisión, considerándose un delito de gravedad moderada. Un asesinato es mucho más grave. La condena puede ser de 60 días o más, porque estamos hablando de un delito que atenta contra la vida misma. Y si hablamos de tráfico de armas de gran calibre, entramos en un nivel federal, con una condena muchísimo más elevada de 200 días de prisión. Tanto las faltas como los delitos, ambos implican que alguien rompió las normas, pero la diferencia está en la gravedad de la conducta y en la sanción que corresponde aplicar. En la ciudad, contamos con diversas cámaras de seguridad conectadas directamente con la central. Desde allí, se nos proporciona información sobre los delitos cometidos, incluyendo descripciones de los involucrados y el seguimiento de los mismos. Cuando una cámara detecta un acto ilícito, la central nos notificará de inmediato, señalando la ubicación en el GPS o indicando el lugar exacto del incidente, además de brindarnos las descripciones de los sujetos implicados para poder acudir a la zona con rapidez. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que alguien comete un acto ilícito en un lugar donde hay cámaras activas. Puede ser un homicidio, un robo a un establecimiento o cualquier delito que las cámaras puedan reconocer en tiempo real. En ese momento, las cámaras detectan la conducta y asignan a una persona de central para notificar el delito directamente hacia la policía. Cuando la central nos marca la zona, nos asigna un color dependiendo la gravedad del sospechoso, conocido como blips. El blip amarillo es índice de que este sospechoso cometió un delito leve. ¿Qué significa esto? Que estamos frente a un sospechoso de baja peligrosidad, alguien que probablemente no requiera demasiadas medidas de precaución para su detención. De igual forma, se tienen que mantener las medidas de precaución pertinentes, ya que el sujeto podría estar armado. Dado que estas personas no son buscadas de manera prioritaria, resulta difícil que la central realice un seguimiento exhaustivo. Esto les permite cambiarse de ropa y así perder la coincidencia visual que Central nos proporciona como información. En consecuencia, nos enfrentamos a una situación en la que no podemos asegurar con certeza que se trate del sospechoso. El segundo nivel es el blip naranja, donde ya no estamos hablando de delitos menores. Un blip naranja se asigna cuando esa persona ha escalado en la gravedad de sus actos. Por ejemplo, haber agredido a alguien o cometer un delito de mayor impacto. Esto significa que el sospechoso es mucho más peligroso y por lo tanto nosotros debemos actuar con mayor precaución. No es lo mismo acercarse a alguien que realizó un disturbio en la calle que a alguien armado
o que ya ha mostrado violencia. Por eso, ante un blip naranja, siempre debemos asumir que nos estamos enfrentando a una situación de riesgo. Luego está el blip rojo. Cuando recibimos un aviso de este tipo, tenemos que ir con la máxima precaución, debido a que el rango de delitos que pueden estar detrás de un blip rojo va desde una agresión muy seria hasta situaciones mucho más graves, como un tiroteo o incluso un homicidio. Si vemos un blip rojo, tenemos que estar preparados para enfrentarnos a un escenario de alta peligrosidad. Por último, existe también el blip morado. Estos no son muy comunes, pero si llegamos a ver uno, significa que estamos frente a una amenaza todavía más seria. En estos casos, la prevención debe aumentar al máximo porque estamos hablando de alguien extremadamente peligroso. Cuando hablamos de cómo entender el funcionamiento de los blips, debemos tener en cuenta que lo notificado por Central no asegura por completo la culpabilidad de la persona. El blip representa un aviso proveniente de Central o, en su defecto, de Dispatch. En otras palabras, recibimos un informe desde Central que indica actividad sospechosa o características similares a las de la persona o vehículo con el que cometió el delito. Esto significa que siempre debemos solicitar la revisión de las cámaras de seguridad para confirmar que la persona que estamos reteniendo es efectivamente el autor del delito en cuestión. Además, las cámaras nos ayudarán a obtener el relato completo de los hechos, incluyendo aquellos que tal vez no fueron notificados. De esta manera, las grabaciones nos brindarán un contexto más amplio y con mayor información. Podemos revisar en el sistema los delitos que Central nos notificó antes de intervenir. Pero incluso con esa información, lo fundamental es realizar la investigación correspondiente. Conocer los delitos solo nos servirá para anticipar cómo debemos actuar. Por ejemplo, si se notifica por portar un arma de fuego, sabremos que la persona está armada. Si no presenciamos el delito de manera directa, estamos obligados a solicitar la revisión de cámaras para confirmar lo informado por Central. Omitir este paso se considera una falta, ya que estaríamos actuando sin el debido respaldo. Con los blips naranja y rojo, el procedimiento debe ser más directo. Estos sospechosos no pueden evadir el seguimiento que realiza Central, ya que recibirán prioridad máxima, lo que permite detectar la mayoría de los cambios de vestimenta o movimientos inusuales gracias al seguimiento exhaustivo que se les realiza en todo momento. ¿Y qué pasa si tenemos un sospechoso en un vehículo con 4 ocupantes? En caso de que el sospechoso esté notificado como que cometió un delito leve, se realizará un traffic stop solicitando unidades de apoyo por Simplex para garantizar seguridad. Se le notificará que se busca a un sujeto con las descripciones proporcionadas por Central y se le pedirá que baje del vehículo para explicarle de manera privada el motivo de la retención. Se le colocarán las esposas y se seguirá el protocolo de revisión de cámaras para verificar el delito. En cambio, si se trata de un blip naranja o rojo, se deberá realizar un felony stop, donde todos los ocupantes del vehículo deben bajar según el protocolo, ser esposados y retenidos hasta identificar al sospechoso principal. Una vez identificado y registrado el principal, se lo subirá a la patrulla y, tras asegurar la zona, se liberará a los demás ocupantes únicamente después de comprobar correctamente las cámaras de seguridad y confirmar que ninguno de ellos estaba involucrado con el sospechoso. Es fundamental consultar las cámaras antes de acusar a cualquier persona, y en caso de que se confirme que el delito se cometió utilizando el vehículo, este se registrará y se embargará. Todo procedimiento debe ser consistente con los conceptos legales, especialmente respecto a la complicidad, para no responsabilizar injustamente a personas que colaboraron o no participaron en el delito. En el sistema jurídico de San Andreas, los ilícitos pueden dividirse en 2 categorías según la autoridad que tenga la potestad de investigarlos y sancionarlos: los delitos de carácter estatal y los de competencia federal. Se consideran delitos comunes aquellos que vulneran directamente las normas establecidas por el propio Estado.
Cada territorio dentro de una federación posee la capacidad de dictar su propio código penal, lo que ocasiona que una conducta sancionada en un estado no siempre lo sea en otro. Un ejemplos frecuentes son los homicidios, infracciones relacionadas con la conducción de vehículos o el tráfico menor de estupefacientes. Su persecución corresponde a las autoridades locales y los tribunales estatales. Por el contrario, los delitos federales representan conductas que trascienden los límites del Estado o atentan contra el orden del gobierno federal en su conjunto. Entre ellos se incluyen el tráfico de drogas a gran escala, los fraudes financieros, el tráfico ilegal de armas, el contrabando y los actos de terrorismo. La investigación suele recaer en agencias federales especializadas, como el FIBE, y los procesos judiciales son llevados ante tribunales federales. La diferencia fundamental entre ambas categorías radica en la jurisdicción que interviene. Los delitos estatales responden a la legislación de cada estado, mientras que los federales afectan intereses de todo el país. Cabe señalar que ciertos delitos, dependiendo de sus características, pueden ser perseguidos de manera simultánea en ambas instancias. Para introducirnos en la comprensión de los cargos, se abordarán los más comunes utilizados, así como la manera en que estos se aplican. Empezando por 3.3 Complicidad de delito, la figura de la complicidad está destinada a sancionar a quien colabora para que otro individuo pueda concretar un hecho delictivo. No se aplica al autor principal, sino a la persona que, de alguna manera, contribuye a la comisión del ilícito. Esa ayuda puede tomar distintas formas: distraer a las fuerzas de seguridad, meterse a persecuciones policiales con el fin de entorpecerlas o ayudar al autor principal a escapar, ya sea incluso prestando su vehículo. En todos los casos, lo relevante es que la conducta del cómplice favorezca directamente la consumación del delito por parte de otro. 3.6 Rostro oculto. En Los Santos, la normativa establece que ninguna persona puede circular con el rostro cubierto en espacios públicos ni en ciertos lugares privados que figuran en el decreto oficial. Si un agente ve a alguien con el rostro cubierto, primero se avisa para que se quite lo que le tapa la cara. Si la persona se descubre y colabora, puede seguir su camino. Si se niega, la fuerza pública puede retenerla, cachearla e identificarla. 3.10 Alteración del orden público. La alteración del orden público aparece cuando, a raíz de un delito, se moviliza una cantidad importante de recursos del Estado y se afecta la vida normal de la gente. Hablamos de varias patrullas comprometidas, cortes de calle, desvíos y molestias significativas para recuperar el control de la zona. No es solo el hecho puntual, es el impacto que provoca y el despliegue que obliga a hacer. Pasemos a los hechos más graves. 4.4 Homicidio y 4.8 Asesinato. El homicidio es cuando alguien quita la vida a otra persona, puede ser de varias formas: doloso, cuando la persona quería matar, o culposo, cuando la muerte ocurre por un accidente o negligencia. Un ejemplo sería alguien que conduce de manera imprudente, atropella a otra persona y ésta muere. Asesinato es un tipo especial de homicidio, siempre intencional, pero con algo más grave, porque se planifica o se hace de manera que la víctima no pueda defenderse, o por motivos viles. Un ejemplo sería alguien que espera a otra persona escondido para atacarla y matarla por venganza. La diferencia clave es que el homicidio puede ser accidental o intencional sin agravantes, mientras que el asesinato siempre es intencional y tiene circunstancias que lo hacen más grave. 4.5 Homicidio en primer grado es cuando alguien mata a otra persona de manera planeada y deliberada con intención de causar su muerte. Un ejemplo sería alguien que planea matar a otra persona, prepara un arma y espera el momento para hacerlo. 4.6 Homicidio en segundo grado es cuando alguien mata a otra persona de manera intencional pero sin planificación previa. Un ejemplo sería una pelea que se sale de control y alguien mata a la otra persona en el momento. 4.7 Homicidio en tercer grado.
También llamado homicidio culposo, es cuando alguien causa la muerte de otra persona sin intención de matarla, generalmente por negligencia, imprudencia o accidente. Un ejemplo sería un conductor que excede la velocidad y atropella a alguien causando su muerte. Es fundamental recordar que el homicidio en primer grado es planeado y deliberado. El segundo grado es intencional, pero sin planificación. Y el tercer grado no hay intención de matar. 7.13 Huida de la justicia. 7.14 Resistencia al arresto y 7.15 Desobediencia a la justicia. Cuando hablamos de huida, resistencia y desobediencia, pensamos en la secuencia. Si a una persona se le ordena detenerse y se fuga, ya sea corriendo o en cualquier vehículo, estamos ante la huida de la justicia. Si en el momento del arresto el sospechoso usa fuerza para evitarlo, eso es resistencia al arresto. Y si se le ordena cesar una conducta y persiste, estamos frente a desobediencia. Para imputar desobediencia, el protocolo exige que el oficial haya dado al menos 3 advertencias claras antes de proceder. Un cargo mal asignado puede acarrear sanciones administrativas, por lo que ante cualquier duda siempre es recomendable consultar con un oficial de mayor rango, supervisor o revisar detenidamente el manual correspondiente. Cabe destacar que, bajo ningún concepto, podemos confirmar cargos federales a un detenido. Incluso si sospechamos que corresponden, no tenemos la autoridad para designarlos. Es importante que, cuando tengamos un detenido que pueda estar relacionado con los cargos federales mencionados, se notifique al FIB para que ellos procedan a colocar dichos cargos por sistema. Esto debe hacerse siempre contando con evidencia audiovisual del delito que se está reportando, ya sea un video que muestre la acción o una confesión del detenido registrada tras la lectura de derechos. El FIB se encarga únicamente de aplicar los cargos, mientras que nosotros nos ocupamos del procesamiento y de registrar la ficha del detenido en el MDC, asegurándonos de incluir en la descripción el número de placa del agente y adjuntando todas las pruebas gráficas en el apartado correspondiente. Si no se recibe respuesta del FIB, el oficial a cargo del procesamiento deberá solicitar una ampliación de cargos directamente en el aplicativo del FIB, incluyendo las pruebas gráficas y la información que la entidad requiera. Este procedimiento requiere la participación de un oficial segundo. Los oficiales de menor rango solo actuarán como observadores. En cuanto a armas, debemos tener en cuenta que pistolas como la de combate, la Vintage, la Luger PO8 y la Tec 9 no se consideran armas largas. El resto de armas, como UCIs, Scorpions, escopetas o AK-47, sí entran en esa categoría. Respecto a sustancias estupefacientes, la posesión legal de marihuana está limitada a un máximo de 2 unidades, considerando todas las que tenga consigo, ya sea en bolsillos, mochilas o maleteros. Si se supera esa cantidad o se trata de otras drogas como PCP o fentanilo, la posesión es ilegal y corresponde aplicar el delito correspondiente, en este caso 6.4. Pasemos a explicar los derechos Miranda. Una vez asegurado el detenido, se subirá a este a la unidad asignada para el traslado hacia la estación correspondiente, ya sea Mission Row, Vespucci o La Mesa. Durante el trayecto, se le informarán sus derechos según la normativa de Miranda. El oficial debe recitar los derechos de Miranda antes de procesar al detenido, asegurándose de que el civil comprenda plenamente la información. Si el detenido no entiende o no escucha correctamente, se le repetirá o explicará hasta un máximo de 3 veces. En caso de que siga sin comprender, se le entregarán sus derechos por escrito al llegar a la estación. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la liberación de un detenido sin haber leído los derechos de Miranda. El detenido podrá solicitar el número de placa del oficial responsable y presentar una denuncia una vez finalice su detención. Una vez leídos los derechos Miranda, debemos trasladar al sospechoso desde el lugar del crimen hacia la estación más cercana.
Es fundamental que los derechos sean notificados antes de que sea enviado a prisión, sin importar si se encuentran dentro o fuera de la estación. Se recomienda leer los derechos en el momento de la detención, especialmente el derecho a guardar silencio, ya que todo lo que diga podrá ser usado en su contra. En la estación, se notifica al sospechoso sobre los delitos por los cuales será juzgado. Nosotros procederemos a marcar los delitos en nuestra tablet, los cuales serán asignados por la Fiscalía y comunicados a nosotros mediante radio. Y desde la patrulla, a través del control, accedemos a la sección de cargos, escribimos el nombre del sujeto y seleccionamos los cargos que se le imputan. Para verificar los cargos imputados, debemos abrir nuevamente el control, ir al apartado de sospechosos, ingresar el nombre del sujeto y revisar los cargos asignados. Es importante recalcar que se debe mantener una comunicación adecuada con la Fiscalía, ya que ellos deben verificar que se haya retirado correctamente el cargo del sospechoso. Esto es fundamental, porque una vez que los sujetos sean trasladados, el papeleo podría generar problemas debido a una mala comunicación. Una vez confirmamos a través de la Fiscalía que los cargos están correctamente imputados, ingresamos a la estación con el sospechoso y nos dirigimos a la sala de incautaciones, cuyo lugar puede variar según la estación. Allí, el oficial de turno se encargará de guardar las pertenencias del sujeto, realizar el papeleo correspondiente y gestionarlas para que sean devueltas al mismo al cumplir su condena o a un familiar autorizado que las recoja. Es importante que este procedimiento se complete antes de tomar la fotografía del detenido. En la sala de fotografía del detenido, se deberá indicar al sujeto que se coloque frente a la cámara, mirando al frente. Tras retirarle sus pertenencias, el detenido no debe portar lentes, gorra u objetos que puedan afectar la visibilidad de la foto. Un oficial será el encargado de tomar la fotografía, la cual luego se cargará en la ficha del detenido. Es nuestra responsabilidad verificar que este procedimiento se haya realizado correctamente y que la fotografía del detenido esté actualizada en su respectiva ficha. Una vez completada toda la información en la ficha, se trasladará al sujeto a las celdas de la estación, donde se le explicará que permanecerá allí unas horas mientras el marshal acude a trasladarlo a la prisión. Como complemento, se le puede informar sobre el papeleo y los procedimientos que se realizarán a continuación. Posteriormente, se contactará a los marshals, notificándoles que hay un detenido a la espera de su traslado a prisión. Este momento también debe aprovecharse para resolver cualquier duda que el detenido pueda tener respecto a su traslado. Habiendo finalizado el apartado de procesamiento, damos por concluido esta videoclase. Recuerden repasar el manual para comprender mejor las explicaciones y preparar sus dudas para resolverlas en las clases junto a los instructores. Les habla el sargento Whiteman y les deseo mucho éxito en el próximo bloque.